gracias al Todopoderoso por el privilegio de estar acá y poder compartir con ustedes. Primero, gracias por venir y hacer presencia en este tipo de estudios, ¿no? Mi esposa está conmigo y ustedes lo conocieron. ¿Cuántos estuvieron ayer? Levanten su mano. ¿Que no estuvieron ayer? Perfecto. Mi esposa, yo. Y tenemos a Erika Civilín, son los que nos ayudan acá, la hermana Victoria, el hermano Pedro, tenemos también a los hermanos de Coquimbo, ¿verdad? Coquimbo, siempre se me olvida conocerlo. Coquimbo, que está por allá en el norte. ¿Qué lejos queda aquí? 500 kilómetros, 7 horas. Ok. ¿Y en avión una hora? Una hora. Ok. Entonces, pero yo vine de más lejos. Claro. Así que le damos gracias a todos por y gracias de verdad. En este fin de semana yo voy a tratar de guiarlos por un tema que a mí me ha apasionado mucho, tiene que ver indirectamente con el templo. Nos va a ayudar, creo que nos va a ayudar a nosotros a poder entender un poco más nuestra fe. Una de las cosas que yo he enfatizado mucho en nuestra creencia en el Mesías y el por qué Yeshua es el Mesías. Ahora, una de las cosas es decir, yo creo en el Mesías, y otra cosa es poder bíblicamente probar por qué Él es el Mesías. ¿Okay? Nosotros hemos creído en Yeshua por fe, toda nuestra vida, ¿sí o no? Okay. Y hemos profesado que somos fieles, hemos cambiado conductas, hemos hecho algunos ajustes a nuestro estilo de vida, basado en lo que aprendemos. Y es constante, no solamente una vez, es todo el tiempo. Siempre que aprendemos algo, estamos buscando la manera de que la circuncisión del corazón se alinee con lo que la palabra dice. La distancia más larga es de aquí a aquí. No es de aquí a acá, a las manos. Es siempre del conocimiento del corazón. Muchas veces yo mismo me he retado en conocer algunas cosas correctamente y me tardo ¿cómo te digo? Como actuar en ellas porque o tengo preguntas o no estoy seguro o tengo mala información. Desafortunadamente nosotros, en los viajes que hemos podido ir a Israel, gracias a Dios, hemos tenido el privilegio de ir a Israel, estudiar allá y llevar giras y aprender de gente que sabe mucho más que yo. He podido ser retado por mi fe con los judíos ortodoxos. Y yo siempre le digo, una cosa es hablar con un hermano cristiano de diferentes denominaciones acerca de qué tú crees en el Mesías, y podemos tener debates y argumentos, y por lo general termina siempre mal, porque cuando se habla con algo teológico, que ya tú estás fundamentado en algo teológico, no hay espacio para añadirle a tu fe, porque ya hemos tomado una decisión que no nos vamos a quitar el ancla de ese lugar. Cuando estuve en Israel, especialmente en el 2004, fui retado por un rabino acerca de algunas preguntas que yo como creyente fui a Israel queriendo probar que yo sabía más. Cuando llego allá, un rabino en particular me agarró y me tomó como almuerzo. El pobrecito, cada vez que yo le hacía una pregunta me la bateaba bien lejos, como decimos en el hebreo, y yo no tenía una respuesta. Me hizo algunas preguntas que yo no tenía la respuesta. Y yo digo, wow, qué vergüenza. Se supone que yo represente al Mesías y la fe, pero no puedo mostrarle a un judío que Yeshua es el Mesías utilizando sus recursos, el vocabulario y el contexto del Nuevo Testamento. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que yo puedo decir que defiendo algo si no sé probarlo? Ese fue mi reto personal. Ahí comienza mi vida en el ámbito académico y educativo. Ahora, por favor, no confundan una cosa con la otra. El querer conocer de algo y tener conocimiento de algo no quiere decir que está descartando la espiritualidad o alguna relación íntima con Dios. Es al revés. En el momento que tú conoces íntimamente el contexto de algo, ya tú no tienes el miedo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo conozco a mi esposa, de 20 años, somos mejores amigos. Yo no tengo duda que ella me ama y ella no tiene duda que yo la amo a ella. Pero nosotros trabajamos constantemente en nuestra relación. Hay comunicación, hay un mecanismo que nos ayuda a yo saber que mi corazón está seguro con ella. Pero yo estoy seguro que ustedes en algún momento dado con una persona o con una pareja antes de casarse no se sentían con esa seguridad. Entonces, el hecho de que llevamos 20 años casados no quiere decir que yo dejo de amarla o que tengo el mismo sentir que cuando la vi, sino que estoy vinculado a un convenio con 20 años de experiencia que me dicen que ella me ama. Entonces, cuando yo salgo de viaje no me preocupo, porque yo sé que su ejemplo, su lealtad y su fidelidad no me tengo que preocupar, igual que ella conmigo. Sí que hay un espíritu,
de lealtad. Yo no tengo que seguir, mi amor, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién hablas? No, eso es inseguridad de una persona. Porque los hechos de la persona indican que hay una fidelidad bien profunda. ¿Por qué eso no se aplica en el mundo bíblico? ¿Por qué si yo no estoy haciendo cosas que otra persona hace y estoy buscando algo más concreto en información para pararme bien en mi lugar y cuando me confrontan en Israel poder decir, yo creo esto, esto y esto por esta y esta razón? Puedes tener todo el espíritu que tú quieras, pero cuando llega el momento de probar tu fe, el espíritu ahí te tiene que dar testimonio de tu fe y lo que tú conoces. ¿Me estás siguiendo? No podemos descartar una por la otra. Lo que he encontrado, que hay muchas personas que no están dispuestos o no tienen el tiempo o a lo mejor no tienen el mismo interés o llamado, y yo entiendo que hacen, pues entonces no pueden dedicarle el mismo tiempo. Y cuando se dicen algunas cosas teológicas, bíblicas, que retan la teología, se enojan y se confrontan con algo que a lo mejor nunca han considerado. Lo que les pido a ustedes hoy y mañana, y espero que regresen mañana, que solo me den la oportunidad de compartir lo que estoy aprendiendo con ustedes. Y les quito toda la presión. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Y yo ni les tengo que caer bien tampoco. Solamente denme la oportunidad de presentar información. Porque aquí estamos validando, reestructurando, creando un fundamento bíblico que nos ayuda a estar seguros de que Yeshua es el Mesías de Israel. Y yo lo creo perfectamente. Pero lo creo porque alguien me lo dijo. Sí, cuando tenía 8 años hasta los 20 años. Y me fui al mundo hasta los 32. Cuando regresé a los 32, entonces sí creía hasta el 2004 cuando fui confrontado en Israel. Y me di cuenta que no tenía conocimiento para validar mi propia fe con alguien que está buscando al Mesías. Todos los días oran 3 veces al día. ¿Sí o no? Para que el Mesías regrese. ¿Y cómo es posible que conozco a Yeshua y no se lo puedo presentar cuando me preguntan? Todo el mundo, no, al judío primero y después al gentil. Pero cuando el judío te pregunta, no tenemos lo que es las herramientas para poder tener una conversación. Así no esté de acuerdo con nosotros. La idea no es que esté de acuerdo con nosotros. Es que por lo menos vean el argumento sólido, bíblico, que puedan decir, nunca lo había considerado ese punto de vista. Me tomó 20 años para lograr eso. 2004, voy a Israel y no sé cómo hablar con ellos. En mayo estoy saliendo de la tierra de Israel, después de mi gira, recibo una llamada de un rabino que es amigo mío. ¿Ok? Que por cierto, el día antes de la gira llegar, me dio el privilegio de tener una conversación con él por 1 hora y media. Rabino Persson es uno de los líderes en Israel del templo. Y empezamos a hablar acerca del tema que quiero desarrollar hoy y mañana. Rescate. Y empecé a mostrar, yo dije, Rabino, necesito tu tiempo, que me des, como hemos desarrollado una amistad, pues no se siente ya defensivo conmigo. Y yo no le mencioné acerca de Yeshua en este caso porque quería validar una información en la Torah y los profetas con los mismos rabinos para presentarlo mejor. Y estuvimos hablando 1 hora y media. Cuando terminamos, habla acerca del rescate y los ejemplos bíblicos. Y después cuando me voy, me acuerdo. Yo no pensé que me iba a llamar. El día que estoy saliendo, el último día, que salimos de migración y voy hacia el vuelo que voy a salir, me faltaban 2 horas. ¿Quién me llama? El rabino. Rico, ¿todavía estás en Israel? Sí, voy saliendo ahora mismo. Tengo una pregunta para ti. Me quedé pensando lo que tú me dijiste la última vez. ¿Qué es lo que tú crees? Ahora pude decirle a él todo lo credo de Yeshua y él no se sintió defensivo. Pero lo hice utilizando todos sus recursos en su vocabulario sin comprometer mi creencia y mi identidad en Mesías. Y él me dijo, vete, perfecto, no hay problema. Como tú crees, no debemos tener ningún problema contigo aquí. Porque me tomó 20 años poder llegar a ese momento de tener un tipo de reconciliación de vocabularios sin comprometer nuestra fe. Porque a veces todo está al frente de nosotros, pero lo queremos acomodar de acuerdo al sistema religioso y al sistema teología. La teología, recuerde, la Biblia, la Torah, los profetas, no es un libro teológico. Es un documento legal de una constitución de un pueblo que contiene elementos teológicos obvios, porque es el Dios de Israel que inicia el convenio con Israel. ¿Me está siguiendo, no? ¿Está conmigo? Amén. Ok, entonces,
Obviamente va a tener algo que es teología porque indica que la deidad es el que inicia el convenio con el pueblo de Israel. Y por ende, ahora quiere que el pueblo de Israel sea el vehículo que traiga una reconciliación a toda la humanidad. Ahí es donde estamos nosotros. Pero para nosotros poder entender cómo Dios quiere restaurar a su pueblo y a la humanidad, tenemos que entender el microcosmo de donde sale esa idea bíblica que él mismo le dijo al pueblo de Israel que hiciera: construyeme un tabernáculo. Él usó la palabra mikdash, no la palabra mishkan. Son dos palabras para el tabernáculo. Pero cuando usó construirme un tabernáculo para que yo pueda morar entre ustedes, es mikdash. El templo se llama Beit HaMikdash, la casa de la presencia. Hay una distinción entre lo que es la estructura y el hogar y la casa. Un hogar es cuando la familia mora dentro de la casa. Una casa, un edificio sin una congregación muere. Si este edificio se deja solo en 10 años, no se va a ver así. Lo que le da vida a este edificio son el pueblo, igual que en la casa. En el templo es igual. El Mishkan se convierte en la morada de Dios cuando la presencia, Shakan, mora en ella. ¿Me siguen? Entonces quiere decir que si entendemos de dónde se origina la santidad de Dios, Ki mitzion tetzet Torah, right? Que de Sion saldrá la Torah. Pero no sabemos que es una expresión idiomática del templo. Cuando yo entendí que eso salía de aquí, Ki mitzion, esto es Sion. El pueblo es el pueblo de Sion, el templo, la ciudad de David, todo es Sion. Entonces, cuando entendemos de esa forma, y la palabra saldrá de Jerusalén, saldrá del templo. Pero es algo que hemos adoptado en la falta, yo pienso que falta de contexto del Nuevo Testamento, que hemos dicho, es esto o esto, y esto no puede funcionar si eso existe. Y yo lo que quiero es que me dé la oportunidad para mostrar mi tesis. Es una tesis. ¿Ok? Vamos a ver la evidencia. Voy a hacer algunas preguntas. Tengo tiempo por 2 estudios. No voy a apresurar el día de hoy, yo espero que se quede. Porque quiero hacerlo bien mañana. ¿Ok? Así que quiero formalizar el fundamento, porque hay personas que nunca me han escuchado. ¿Cuántos de ustedes nunca me han escuchado en vivo? Perfecto. Esto es para ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan nuestro ángulo. Sí, hacemos algunas cosas diferentes, nos alineamos más con las cosas hebraicas, pero nuestro fundamento está en la fe, en la Torah, el Dios de Israel y también el Mesías judío, no la interpretación de los Nuevos Testamentos de otro punto de vista. Cuando estuvimos en Grecia, en Turquía, a las 7 iglesias de Apocalipsis, yo aprendí tanto, porque te voy a dar un ejemplo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, habla acerca de las 7 iglesias, y habla acerca de una de ellas, específicamente Sardis. Y a mí, yo hice la pregunta, yo dije, oye, pero ¿por qué en cada una de las iglesias hay una diferencia? En la Odisea habla acerca de su arrogancia y que él habla de un punto de vista diferente. En Éfeso habla de otra cosa. En Sardis, el Pérgamo, habla de otra cosa. Algo que tenía un problema con la congregación. Y yo me hice la pregunta, pero obviamente, ¿por qué el mensaje es diferente? ¿Por qué el mensaje es diferente en cada ciudad? Están bajo el mismo sistema socioeconómico religioso y del culto imperial. Pero ¿por qué Juan está llevando un mensaje diferente a cada uno de los grupos? Obviamente tiene que estar conectado con la cultura y el lugar donde vive. Te voy a dar 2 ejemplos. Voy a Sardis el año pasado y estamos tan felices de estar allí que no vimos ni la mitad del lugar de Sardis. Cuando regresé este año, yo regresé del primer año y yo me puse a validar la información que ya había estudiado por 6 meses cuando fui la primera vez. Y me di cuenta que me había fallado la mitad de Sardis, que no había caminado a otro lugar. Yo dije, tenemos que regresar. Y mi esposa me dice, pero si ya lo viste. Una historia. Yo llevo estudiando meses, estudiando arqueología, geografía, topografía, historia, todas esas cosas para poder llegar a Éfeso y estos lugares y estudiar. Me busqué un amigo para que me ayudara a mantenerme siempre en la línea correcta. Busqué video, busqué libros, me volví loco 6 meses estudiando. Llegué a Éfeso y estaba perdido. Literalmente no sabía dónde estaba. Y yo me frustré. ¿Cómo es
posible que yo estudié 6 meses? Yo me conozco el material y yo llego y yo digo, ¿dónde está todo? Porque nunca estaba aquí. Nunca había estado aquí. Lo veo en una foto, pero yo puedo tomar una foto de este lugar aquí y la gente cuando llega dice, es muy diferente a lo que yo vi. Sí, porque no viste el resto. Y yo, entró un guía, me vio un guía que creo que me vio medio confundido. Y él me dice, ¿necesitas un guía? Y yo, el ego se metió por dentro, como que, por dentro yo pienso, ¿qué guía? Yo estudié 6 meses para esto. Estoy perdido, pero no quería guía. De repente yo le pido, ¿cuánto tú cobras? 50 euros, ¿por cuánto tiempo? ¿1 hora y media, 2 horas? 50 euros por 2 horas, un guía. En Israel me cobran $500 por 3 horas. Listo. Aprendí más con ese señor en 1 hora que en los 6 meses que estudié solo. Porque él me llevaba, yo le hice una pregunta, yo empecé a hacer preguntas. En ese momento no soy maestro, yo soy estudiante. Lleva 20 años como un guía en la 7 iglesia de Apocalipsis, enseñándole al medio mundo de Éfeso. ¿Qué tengo yo que hablar? Yo lo vi en una foto, yo me he enseñado por todos lados. Le menciono una palabrita y me dice, sí, eso está en esta inscripción, ven acá. Y me llevó la inscripción y yo todo, y tomándome foto con ella para que supiera que estuve allí. Lo que estaba estudiando se convirtió ahora en vivo. Ahora tuvo sentido. Cuando voy a Sardis la primera vez lo capté. Después cuando regreso a casa empiezo a estudiar de nuevo y no lo capté tampoco. Cuando regreso a Sardis, estoy hablando con un señor y cada vez que hay un guía, yo me acerco a todos los guías para escuchar más así. Instrucción gratis. Y el guía empieza a decir, ¿y por qué el libro Apocalipsis? Esto es un turco, por cierto, no es cristiano. El libro Apocalipsis dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? La historia enseña que 2 reinos conquistaron a Sardis, el lugar donde se originó las monedas, que las hacían, las imprimían allí mismo. ¿Qué? Las hacían. Pero los persos y los romanos encontraron una grieta de debilidad en la pared. Y los 2 reinos encontraron que podían conquistar la ciudad cuando dormían de noche. Como ladrón en la noche. Ahora, tú lees ese verso y tú empiezas a especular de cuántas cosas y lo que tú crees que significa, pero literalmente era algo histórico, geográfico, que ocurrió. Y ahora, ¿por qué no lo entendemos? Para facilitarnos a que cuando le dé una interpretación se alinee cercanamente con lo que original era. A eso me refiero cuando yo doy mucha información académica, cultural y esas cosas. Porque no podemos apartarnos del contexto un 100%. Tenemos que dejar de inventar nuestras interpretaciones. Eso no ayuda a nadie. Otra fue en la Odisea. La Odisea habla, me gustaría que fuera frío o caliente, pero no seas tibio, te vomitaré de mi boca. Y yo, ok. Cuando llego allí, piedra. Y mi esposa se ríe porque yo tengo un entusiasmo de estar en Asia Menor, es un sueño, no todo el mundo tiene el honor y por gracias al Todopoderoso nos dio el privilegio de poder tener para ir. Eso no se da todo el tiempo y por lo menos 1 vez, 2 veces se dio. Ok. Y yo mirando la piedra, corta el piedra aquí, la calle principal, y yo me dice, pero esta piedra ahora mismo, es lo mismo en todos lados, y yo por dentro. Es que no estaba entendiendo el primer año. Cuando regresamos el segundo año, dice, teníamos que regresar. Porque todo vino a la luz, se entendió. Por mucho tiempo yo no entendía lo de la Odisea. Vamos a ir rápido. Vamos a Apocalipsis, quiero mostrarles esto a ustedes. Y comienzo con la lectura. No enciendan ningún calentador, por favor, que me estoy quemando ya. Y no porque vuelva al infierno. Siempre somos así calladitos. Okay. Vamos a la Odisea. Sardis. La Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo y verdadero fiel, el principio de la creación de Dios, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Perfecto. Dice, pero que dices, soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima? Y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo
que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no manifiestes la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Interesante. Y mira lo que dice ahí: yo estoy a la puerta y lo llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Todo eso tiene que ver con el aspecto cultural en la Odisea. La Odisea no tenía agua potable muy buena para ellos mismos. La razón por qué la Odisea está localizada en ese lugar en Asia Menor es porque era como el puente del este de Anatolia al oeste de Asia Menor. Un lugar céntrico. La carretera principal iba desde Siria hasta Éfeso, de este a oeste, y la otra carretera iba de norte a noroeste y conectaba todo. Si querías ir a Siria, tenías que pasar por la Odisea. La Odisea era el centro bancario más grande en Asia Menor. Y también tenían hospitales en los cuales habían desarrollado lo que era, que dice ahí mismo, el delirio ese. ¿Dónde está yendo? Colirio. Ellos sacaron algo que ayudaba para los ojos, como un tipo de remedio a los ojos. Lo interesante es que no necesitaban dinero, porque en uno de los grandes terremotos que ocurrió, yo creo que en el 67 y otro en el 17, no sé si me escapa 2 años, pero es interesante que ellos rechazaron la ayuda de Roma. El emperador le dijo: queremos ayudarte. Le dijeron: no necesitamos tu dinero, tenemos todo el dinero, solamente no remuevas tú la importancia de la Odisea para no perder el negocio. Que tenían dinero. Eso les causa una arrogancia en ellos. Otra cosa, el agua. El agua venía, la agua caliente viene de Hiriópolis, que está a 10 kilómetros al norte. Y está de Nisli, que está como algunos 6 kilómetros al sur, donde se encontraba Coloso, la carta colosense. De ahí venían las aguas frías y las aguas termales de Heliópolis. Cuando llegaban a la Odisea estaban tibias, porque había el mejor sistema de acueducto o, how do you say the distribution center? Un centro de distribución de agua por toda la ciudad, el más avanzado en Asia Menor. Todo este contexto tiene que ver con lo que está pasando en la condición de esa ciudad. Y lo mismo ocurre que cada una de las 7 iglesias. ¿Me sigues? Entonces quiere decir que en cada cosa que yo leo tengo que hacer una pregunta correcta. ¿Quién, cómo, a dónde, por qué? Así que yo enseño, estoy tomando la oportunidad de este seminario para que ustedes vean mi procedimiento de estudio. Y ahí puedan seguir una línea del por qué yo enseño de una forma u otra. Ahora, cuando dice te vomitaré de mi boca, había otra cosa también que se hacía, se llamaba se me olvidó el nombre ahora. Es como una cena que ellos hacían. Es parecido a Pesach, como Pascua, pero ellos lo hacían para el culto imperial. Había sexo, había vino, había abominaciones, pero la palabra representaba como una reunión. Y lo que hacían en la Odisea era que para poder continuar, si un patrón te invitaba para ser parte de una fiesta que te invitaba, él tenía que darte entretenimiento, quiere decir, o mujer o un hombre para tener sexo, en algunos casos, o música o danza. Tenían que comer la comida sacrificada a los ídolos, y entonces para que ellos podían comer más de lo normal, le daban un vino tibio, un tipo de vino tibio con algunas cosas que le ponían, y hacía que la persona vomitara y después continuaba de nuevo comiendo. Eso era lo que era. La palabra no. Pero esa palabra se puede conseguir. Cuando estudiamos, tiene lógica de por qué dice eso. ¿Me estás siguiendo? Amén. Solamente de la Odisea. Solamente entendiendo por qué el mensaje fue de esa forma. Si eso es así, ¿cuánto más el mensaje de redención? El mensaje de redención, en mi opinión, no solamente citar un versículo en el Nuevo Testamento y decir, no, Pablo Juan dice esto y ya. No, me van a disculpar. Pero la Biblia no fue escrita a nosotros. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Por cierto, si vamos a ser bien técnicos, ¿a qué chileno Moisés le escribió? ¿O a qué puertorriqueño? ¿O a qué americano? Moisés ni hablaba español, ni conocía de estos países, y el convenio, de acuerdo a él, era para Israel y la multitud mixta que había creído en Dios que salió de Egipto. Póngase a pensar lógicamente para un judío.
que ahora la Torah toda la vida ha sido para ellos y ahora las naciones la están reinterpretando, pero removido de su ámbito local. Es como una persona que viene a Chile, como yo, visito los últimos 7 años, pero yo no puedo decir que soy experto en Chile. Yo tengo experiencia en Puerto Montt, o he ido a algún lugar, subí a la montaña que no voy para allá arriba nunca más. O sea, no, es que estaba manejando. No, estoy hablando de la comida, de la cena. Se me olvida. No, el hacer vomitar es catarsis. Sí, por eso. Pero el nombre de la comida. Entonces, cuando fuimos allá a esquiar un año, mi hijo quería esquiar y yo doy, ok, vamos. Y eso, yo no sé cómo te lo hago. Y el que estaba manejando estaba loco, ¿vale? Y yo, loco por llegar arriba y loco por bajar, tenemos que bajar. Y eso es una oración, la fe bien fuerte, yo porque llegaba conmigo. Esa experiencia la viví una vez nada más y se acabó. Pero es bello, precioso. Me caí 1000 veces cuando estaba tratando de hacer el coso ese, ¿cómo se llama ese? Esquiar. No, era la... No estaba esquiando, era la... Snow. Eso. Y mi esposa riéndose de mí por allá. Y yo me levantaba y estuve como 15 minutos, dije nada, me pongo a mirar la nieve nada más, que no sé yo. Estoy muy viejo, ¿verdad? Pero tuve la experiencia. Puedo decir que me fui a esquiar allá arriba en la montaña de Chile. Pésimo que soy, pero fui. Pero cuando estudiamos la Biblia, familia, tenemos que ser un poquito más cautelosos. Porque si yo voy ahora a traer un mensaje de Chile, y usted es chileno y habla y conoce la cultura, conoce todas las expresiones idiomáticas, yo puedo ir a cualquier lugar a decir, no, yo estoy en Chile y yo soy de allí, y si no, nunca han conocido a un chileno y nunca sabe la cultura de Chile y nada sabe nada, esa gente lo va a creer hasta que usted llega. Cuando usted llega, escucha quién enseñó eso. No, tuvo una persona, uno de nuestros antepasados, uno de nuestros padres, vino acá, pero es que eso no es lo que ocurre en Chile. Y después automáticamente usted comienza a defender a la persona que nunca estuvo en el lugar y a tirarle que estuvo. Por eso que el judío no quiere saber de nosotros. Póngase a pensar lógicamente. El pueblo de Israel ha llevado esto toda su vida, no quiere decir que ha sido perfecto, pero ha sido responsable de mantenerlo. Y llegamos ahora y le decimos que todo está equivocado. No es que todo está equivocado, es que estamos viendo unos binoculares diferentes. Entonces yo encontré esa diferencia por mi experiencia. Y yo dije, ¿cómo yo puedo reconciliar el mensaje del Nuevo Testamento sin minimizar la Torah o los recursos y sin tener yo que convertirme al judaísmo, aunque sí he estudiado judaísmo? ¿Ok? Obviamente lo he tenido que estudiar para entender mejor, me falta mucho. Pero entiendo que el templo ha sido el punto céntrico donde he podido entender mejor el plan de redención. Y eso es lo que les voy a presentar en estos días. ¿Ok? El templo. El templo es el centro de lo que es en realidad es el jardín de Edén. El templo se conoce como un espacio sagrado. El templo es el lugar donde parte la presencia. No quiere decir que es el único lugar donde la presencia de Dios mora, porque obviamente creó los cielos y la tierra. Pero el templo es el lugar donde físicamente nos puede enseñar cómo funciona el reino eterno de Dios. Porque aquí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bíblico del por qué las paredes son importantes. En el libro de Deuteronomio capítulo 16 te da las instrucciones de cómo comer pesa y te dice que solamente en el lugar donde Dios ha puesto sus pies es el lugar donde puedes comer el pesa, Corbán pesa, es el cordero de pesa, se puede comer cuando el templo estaba vigente solo dentro de la ciudad, dentro de las paredes. Eso es un mandamiento. Usted puede comer pesa y puede comer carne si tiene pesa, pero no puede decir que esa carne es el Corbán pesa, porque se limita solamente a lugares específicos, de acuerdo a la Torah. Ok. Entonces, lo interesante es, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esto acá arriba es la piscina de Bethesda. Esta es la piscina de Bethesda aquí. Yo sé qué tiempo en la historia esto pertenece. Entonces, antes que Yeshua muriera. Antes que Yeshua muriera. Porque cuando Yeshua muere y resucita, entonces ellos expandieron. Desde aquí, Agripa expandió de acá. La tercera pared que unía hasta aquí. Quiere decir que después de la resurrección, esta piscina de Bethesda, uno de los milagros que Yeshua hizo,
En el tiempo que Yeshua hizo el milagro, esa piscina estaba dentro de la santidad de la ciudad. Amén. ¿Okay? Después que Yeshua resucita, por la expansión y la explosión de población, ellos pues la incluyeron. Pero para poder, había un ritual de santificación, para que esa pared pudiera ser santificada, porque la ley, la regla del Pesaj, se tiene que comer en un lugar, espacio sagrado, un lugar santo. Entonces, cuando dedicaban la pared, tenía que haber una dedicación. Los sacerdotes con unos panes, la gente los seguía, los levitas cantaban, pasaban por la pared, caminaban en la pared y hacían un ritual de dedicación. Cuando levantaban el pan, lo dedicaban y lo quemaban. Entonces ya sabían que esa pared es parte de la ciudad y ahora podían comer las cosas santas dentro de la pared de la ciudad. ¿Me están siguiendo? Ajá. Son reglas. Son reglas bíblicas. Entonces, en el templo hay algo que en la ciudad, por cierto, la Biblia claramente nos está describiendo que es algo que no podía estar presente en el templo o en la ciudad, y es la muerte. Esta es la clave del mensaje de hoy. Cómo Dios vence a la muerte. Y te voy a llevar desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis en estos 2 días. Y yo espero que los hermanos regresen, porque honestamente este mensaje puede unificar a nuestros hermanos cristianos para entender lo que estamos tratando de llevar. Amén. Y no se puede hacer solamente leyendo el Nuevo Testamento. Te lo voy a decir. Te lo voy a probar. Sean honestos conmigo. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección de los muertos? Levanten sus manos. No me escucharon. Aquí no es a lo mejor o no. ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección de los muertos? Levanten sus manos. Espero que todos lo hayan levantado. Perfecto. Ahora, muéstrame en los 5 libros de Moisés, porque los judíos creen en resurrección. Muéstrame en los 5 libros de Moisés, donde dice literalmente, literal, sin utilizar lo que es la metáfora o lo que es la vida de José para enviar eso. Pero donde dice literalmente que cuando muera vas a resucitar. Solamente los 5 libros de Moisés. No lo hay. Literalmente no. En nuestro vocabulario no. ¿Necesito el micrófono? Sí. Sí, lo que. Literalmente no lo vas a encontrar. Ahora, ¿eso quiere decir que la resurrección no existe? Por supuesto. Entonces, ¿cómo tú puedes probar algo? Que los profetas lo mencionan, que Job lo menciona, que el Nuevo Testamento está enfáticamente fundamentado en la resurrección. Pero los 5 libros de Moisés no lo mencionan. Si un ortodoxo te pregunta eso, ¿cómo tú lo puedes probar? Porque ellos, la segunda oración de la vida es acerca de la resurrección de los muertos. Y se ora todo el tiempo. Entonces tenemos nosotros que probar por qué la resurrección del Mesías es la resurrección que ellos están buscando. Yo creo que ellos se merecen la explicación. Es buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que creo en algo? Porque la Torah es la misma, hoy para siempre, la palabra de Dios es la misma. Entonces, si algo se cuenta de los profetas, y ya sabemos que nada se puede inventar en la Biblia, nada se puede añadir ni quitar, la Torah prohíbe añadir y quitarle algo. Entonces, si hay algo que está en la Torah y los profetas le añaden algo que no aparece en la Torah, entonces hay un problema. Los profetas están siendo falsos profetas. Y sin resurrección estamos perdiendo tiempo. Exactamente lo que 1 Corintios Pablo te quiere decir. Si no hay resurrección, nuestra fe es en vano. Estamos perdiendo tiempo. Y peor, Pablo dice algo bien interesante. Y si decimos que hay una resurrección y no la hay, y usamos el nombre de Dios como garantía de que Él lo hizo, por ende estamos tomando el nombre de Dios en vano. Si no hay resurrección. Dice él en 1 Corintios 15. Y después del versículo 20 en adelante, él está desglosando por qué está la resurrección. Él lo prueba. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. No te voy a citar el hebreo ahora mismo, pero te voy a enseñar la palabra en hebreo. Se enfoca ahí, Bereshit bara. No, y ahí no, que ahí está Yeshua. Ese no es el enfoque del capítulo. Está dándole la creación, Dios le da función a la creación.
La gente se enfoca en la forma en vez de la función de la creación. Por eso hay muchos argumentos acerca de ciencia versus creación. Para todos en el antiguo mundo, antiguo Medio Oriente, no le interesaba lo que era la ciencia. Todo el mundo creía que había un Dios. Lo difícil era cuál era el Dios verdadero. Ese era el argumento. O era Marduk, o era Baal, o eran los dioses de los hititas, o los de los amorreos. ¿Cuál era? Ok. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Caos y orden. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Pregunta, como que no tiene lógica, ¿por qué tiene que enfatizar que el Ruach de Elohim se está moviendo por encima de las aguas? Si tú lees Menachem Newson del Chabad, dice From Redemption to Exile, el libro que dice de redención al exilio, dice que ese era el espíritu del Mesías moviéndose sobre las aguas de la creación. Lo dice. ¿Y qué vemos más tarde? Yeshua caminando en las aguas. Pero todo el mundo se enfoca en el milagro. Caminó en las aguas. Pero no sabemos el por qué tuvo que caminar en las aguas. Y cuál es el mensaje de eso, de ese evento. Solamente nos enfocamos en el milagro. Pero no sabemos lo que está detrás del milagro. El mensaje detrás del milagro. El milagro es el vehículo para llevar el mensaje de quién y de dónde proviene. ¿Me están siguiendo? Pues yo siempre pregunto, ¿me están siguiendo? Porque estoy seguro que muy rápido siempre. Y quiero que me sigan bien, si no, me confundo yo mismo. Es interesante que en el mundo antiguo, mira, te voy a dar una idea. La tierra estaba sin orden y vacía. Este orden, Tohu Vabohu, estudia el antiguo mundo acerca de cosmología del antiguo cercano oriente. Dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La palabra aquí abismo es Tehom. La palabra Tehom tiene un significativo muy importante. Porque si la investigas, está conectada con lo que es la palabra Tiamat. Tiamat era el fundamento de lo que era el antiguo, dice, subterráneo. Dice, en el antiguo Medio Oriente, lo voy a poner aquí, para que ustedes lo puedan leer. Un segundo. ¿Ok? En el antiguo Medio Oriente, voy a leerlo aquí. Dice, varios eruditos, como Hazel, para una lista de varios de esos proponentes sostienen que Tehom, junto con el árabe Tahimat y el ugarítico Tahumó, el acadio Tatum y el cognados hebritas Tahom, dice, derivan de una raíz semítica común. ¿Okay? Dice, morfológicamente, el hebreo Tehom corresponde al ugarítico Tiamat, Tahimat. Entonces, ¿qué era Tahimat? Tahimat era básicamente el dios del inframundo del antiguo mundo. El dios del inframundo Yam es mar de los cananeos. Baal era el amo de lo que es la tormenta y lo que era el cosmos, lo que era la lluvia y lo que era proveía a la tierra lo que era todo lo que proveía que salía fruto. ¿Okay? Entonces Tiamat, había una guerra entre Marduk, que era el dios de los mesopotámicos en Mesopotamia, y estaba también Tiamat, que era el dios de ellos, la diosa, o el dios del inframundo. Una pelea cósmica. Confíen en mí que voy a. ¿Okay? Y de repente, ahora viene Dios y le dice a Moisés que escriba que el espíritu de Elohim está en las aguas del mar. ¿Qué significa eso? Que tiene dominio sobre el caos. Si leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice que ya no habrá mar cuando venga Dios que more después del milenio. El mar era sinónimo con el caos. Entonces tenemos Tiamat y tenemos lo que es Rahab, tenemos Leviatán, tenemos el dragón de 7 cabezas que habla el libro Apocalipsis. Eso no es nada nuevo. Entonces, aquí ya sabemos que el agua representa caos y dentro del agua había un animal profundo, un pez profundo grande que causa caos y había una mitología a la cual pensaban que el Dios verdadero era el que derrotaba al mar. Cualquier Dios que conquistaba y tenía dominio sobre el mar se proclamaba como el victorioso y se proclamaba como el Dios de la creación. Lo puede validar en cualquier lugar.
Búsquenlo rapidito en el Google, lo van a ver. Que representaba Tiamat y Yam y esas cosas del mundo babilónico. Entonces, ¿me están siguiendo? Entonces, el libro de Génesis lo que está haciendo, estableciendo una línea para que aprendamos lo que es Tejón. ¿Ok? Lo voy a leer aquí, está en inglés. No lo pude traducir, disculpe. ¿Ok? Entonces, desde el principio Dios te está diciendo, Él tiene dominio sobre el caos, sobre la muerte. Eso es un texto de resurrección. Pero no para nosotros, pero para el pueblo que entendía este vocabulario. No creo que me captara. El problema es que nosotros vemos la Biblia y tenemos que ver resurrección en el siglo XXI o en como Pablo lo está enseñando en el primer siglo. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la mentalidad o la teología griega en referencia a lo que ellos pensaban de la resurrección? El mundo greco-romano. No tenían uno. Por eso cuando escuchaban a Pablo pensaban que el tipo estaba loco. Porque para ellos todos los dioses están en búsqueda de los dioses para que le proveyera la vida. Pero como no sabían cómo adquirirla, entonces servían a todos los dioses. De repente uno de ellos como la lotería. Pablo está diciendo, no, el que fue crucificado, Dios lo resucitó. Por ende, Dios le da la autoridad sobre todo creado. Y para ellos tiene sentido. Quiere decir que el emperador no tiene la autoridad sobre mi vida y él no puede resucitarme. Entonces, ¿cómo yo puedo servir al Dios de Israel que resucitó a su hijo? Era una pelea de honor. ¿Ok? En Génesis lo podemos ver. Vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 podemos ver que Noé se le llama y se le dice que haga un arca. Y está el diluvio. Es interesante que el diluvio ocurre por la maldad y la violencia. Y dice que todos se ahogaron, pero 8 fueron salvos. Fueron redimidos del caos. Sobrevivieron las aguas. Pero te dice que todos los demás se ahogaron. Ahora, ¿cuántos de ustedes nunca han estudiado lo que es juicio divino del antiguo Medio Oriente? Esto va a tener sentido porque está en el libro Apocalipsis. Hay un libro así de ancho en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cuando fui a la biblioteca me quedé loco. Digo, ¡wow! ¿Puedo vivir aquí? Y busqué un libro de ese tema y lo conseguí así de grande. Y yo pensaba que estaba en Amazon. Y nunca lo conseguí. Tiene toda la historia de todo el mundo antiguo acerca de los rituales que habla la Biblia en otras culturas. Quiero regresar a ver si lo encuentro. ¿Ok? Es algo que me facilitaría eso a mí mi estudio. ¿Cómo trabajaba eso? Si yo hago una acusación en contra suya, hermano, pero no hay evidencia. Esto se practicaba en Irak, en Egipto lo practicaron, cuando lanzaron a los israelitas, a los hebreos en el río Nilo. Una acusación contra tuya, pues entonces, si no hay testigos o no hay evidencia, ellos dejaban que el río te encontrara inocente o culpable. Te ataban las manos y los pies, te lanzaban al río. Si el río te ahogabas, para ellos era el dios del río te encontró culpable. Ea o Enki en Mesopotamia, o Baal o Yam en Canaán, o en Mesopotamia también era esta Tiamat. ¿Okay? Depende de donde estés. En Egipto era otro dios del río Nilo. ¿Me siguen? Esto es historia. Ok. Si tú sobrevives a las aguas, el código Hammurabi, la ley creo que es 138, dice que si sobrevives a las aguas, entonces tú sales y eres inocente, y la persona que te acusa ahora es lanzada en el río, y tú eres inocente, y se transfiere el patrimonio del acusador al justificado. Pero si tú mueres, quiere decir que el río te encontró culpable y que ahora el acusador se convierte en el dueño de todo lo del acusado. Por eso es que las riquezas del injusto, del impío, van a ser transferidas al justo. La resurrección es el último paso para que Dios legalmente pueda hacer la transferencia de la tierra a la humanidad restaurada. Porque el acusador de los santos está delante de Dios, día y noche acusándonos a nosotros. Y por eso el libro de Apocalipsis dice que a la serpiente abrió su boca, la serpiente o el dragón abrió su boca
y salió agua como un río en el desierto, interesante, en el desierto, y que el desierto ayudó a la mujer y al hijo, entonces se tragó el agua, quiere decir que fueron encontrados inocentes de la acusación, y después dice, y el dragón ahora va detrás de lo que tiene el testimonio de Yeshua y guardar los mandamientos. Lo mismo que vemos en Génesis capítulo 6, se está repitiendo en el capítulo 14 del libro Apocalipsis. Pero si no entendemos la cultura, vamos a ver que es algo, una metáfora, sí, en el libro de Apocalipsis, de algo que era legal en el libro de Génesis, en el mundo bíblico. Pregunta, ¿por qué los hijos de Israel fueron permitidos ser lanzados en el río Nilo? Y de repente, Faraón le dice a los hebreos, todos los varones serán lanzados al río Nilo. Y la hija de Faraón adopta a Moisés. ¿No va en contra de eso, de lo que eran las leyes antiguas? Cuando un rey hace un decreto, ninguna persona ni el mismo rey puede romper su decreto. Entonces, ¿cómo es posible que la hija de Faraón va a romper el decreto de su propio padre? Porque en su mitología, el arca, Kofel, en Génesis, la palabra para arca de Noé es Kofel, como brea. ¿Cuál es? Pero en Génesis. Sí, pero dice Kofel porque está cubierta. Eso es lo que estoy hablando, Kofel, la cubierta, eso es lo que es. ¿Ok? Pero mira qué interesante, que en el libro de Génesis el arca es grandísimo y en el libro de Éxodo el arca es pequeñito, pero el mismo sentido, el mismo mensaje. ¿Ok? Cuando ella ve a Moisés que lo ve en el río, piense en la mentalidad de ese tiempo. Ok, pero rico, eso es mitología. ¿Cómo tú puedes conectar la Biblia? ¿Cómo es que se puede creer mitología? ¿Cómo es eso? Bueno, yo no sé de ustedes, pero no fue mucho tiempo atrás cuando todos creíamos que había un señor bien gordito, vestido de una ropa roja con barba larga, que venía desde el Polo Norte, entraba por su chimenea y te dejaba un regalito. Y no hace mucho tiempo, perdón, no quiero ofender a nadie, que nosotros creíamos que los conejitos ponían huevitos en colores. Así que por favor, ¿no entiendes? El Dios está haciendo un contraste entre lo que vivían ellos y como el mensaje, lo que tú piensas acerca de esto y lo que es. Ese es el contraste que estamos viendo. ¿Está conmigo? No se han ofendido todavía, ¿verdad? Deme tiempo, temprano el día todavía. Entonces, cuando vamos nosotros al libro de Génesis, al libro de Éxodo, vemos que Moisés es adoptado a la casa de Faraón después que sobrevivió las aguas. Esta es la introducción y entro al tema. Tenemos unos minuticos más y entramos. Moisés es adoptado cuando sale de las aguas porque fue encontrado y vindicado. Pregunta, ¿cuántos de ustedes, a los hermanos nuevos, cuántos de ustedes le explicaron la legalidad del bautismo? La inmersión. ¿Por qué tienen que bautizarse? Ese es uno de los fundamentos del cristiano y del mundo religioso y del judaísmo también. ¿Pero por qué? Legalmente. Juicio divino. Pertenecíamos al ámbito de la muerte y a través de Yeshua hemos hecho una confesión de lealtad a Dios. El enemigo, como nacimos en este mundo, mira qué interesante, 40 semanas en el vientre, 40 días que llueve. Es interesante, Génesis capítulo 8, versículo, se me olvidó, 4, alguien que lo lea. Está la introducción y después. Génesis capítulo 8. Tanto en el séptimo mes, Mira lo que dice aquí. el día 17 del mes, el arca encalló sobre las montañas de Ararat. Ok, perfecto. ¿Qué día es eso en la historia? No lo diga lo que estoy conmigo. ¿Quién es eso? ¿En dónde está esto? De acuerdo a los calendarios, ¿qué calendario estamos siguiendo? El que el judío sigue ahora mismo, porque se fue establecido desde Éxodo capítulo 11. Pero antes de Éxodo capítulo 11, ¿cuál estaban haciendo? No, está hablando de la luna. Es que si todo es luna. Está hablando de lo que es. ¿Cuándo comienzan? ¿Tishri? Porque ahí se cuentan los jubileos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, pregunta. Nisan es el primer mes del calendario agrícola. Tishri es el primer mes del calendario civil. Nisan es el séptimo mes, del calendario civil. Y Tishri es el séptimo mes
del calendario, perdón, me confundí. Sí, no, sí, es verdad. Sí, estoy bien. Entonces, Tishri se convierte en el séptimo mes del calendario agrícola. ¿Cuál estamos hablando aquí? ¿El calendario civil o agrícola? Civil. Perfecto. Entonces, ¿qué mes está hablando aquí? ¿Cuál es el mes séptimo? Nisan. Nisan. ¿Qué evento ocurrió el mes de Nisan, el 17 del mes? La resurrección del Mesías. ¿Tú me quieres decir a mí que el arca de Noé descansó? La palabra menojá es una palabra muy importante que tienen que aprender. Descansar en el antiguo Medio Oriente era una expresión idiomática de reinado, soberanía, autoridad. Como él descansó en Génesis capítulo 2, él no estaba cansado. Él ahora iba a reinar en su creación. Cada rey del antiguo mundo, cuando era entronado, descansaba en su trono. Quiere decir, voy a reinar en el trono. Entonces, el día 17 del mes séptimo, en la historia, cuando descansó el arca, es el mismo día cuando Yeshua resucitó a los muertos. Porque ellos sobrevivieron a qué? Al caos. Yeshua lo dijo, así como los días de Noé. Pero nunca hemos investigado los días de Noé para entender el mensaje de resurrección en el barco, lo que representaba. Ahora una pregunta, vamos a conectar el barco con la egiptología. Vamos a ver, el barco con la egiptología. Vamos a ver si lo encuentro, dame un segundo. En egiptología ocurría, y tengo que enseñarte la foto porque si no, no va a tener sentido. ¿Dónde lo encuentro? Ahora se me olvidó dónde estaba. Era una foto, a ver si lo encuentro aquí. Dame un segundo. Tengo internet, lo puedo conseguir. ¿Ok? Lo voy a buscar. Images, quiero que lo vean. Y tenía la foto, no sé dónde está. Egyptian. Ahí está. Ok. Mira qué interesante. Aquí lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Aquí está. Míralo aquí. Vamos a ponerlo grande. Este es importante que lo entiendan. La serpiente por todos lados. Así encuentro la foto. Vamos a hacer. Me estoy tomando el tiempo, familia, porque esto es sumamente importante para el tema que estoy trayendo el fin de semana. Y para mí ahora mismo es que podamos entenderlo juntos. No quiero que ustedes sientan que pierden el día viniendo solamente oyendo una opinión. Quiero que lo vean. Es importante para mí que ustedes sepan que nosotros estamos enseñando algo que podemos validar. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Hay un barco. Las olas es la serpiente. ¿Están viendo? Necesito que me den un poquito de reacción. Así yo se está conmigo. ¿Ven las olas? Hay un barco. Ra, Osiris. Alguien que vaya a Génesis capítulo 3, creo, donde habla que dice que la semilla de la mujer iba a darle a la cabeza a la serpiente. Alguien que lo busque, por favor. ¿Qué versículo es? ¿Se puede leer, por favor, en alto? Léalo, por favor. ¿Quién lo tiene? Léalo. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, perfecto. Entonces, mira qué interesante. Hay una profecía, ¿no? Entonces, para esto lo que estamos hablando aquí es, ese Ra, cuando bajaba el sol, se iba al cielo. Cuando bajaba el sol, en la oscuridad, caos. Por eso el Shabbat comienza de noche, no de día. Representa caos. Y como Dios ahora trae la luz al caos, y consagramos el caos con la santidad de Dios, que es vida. Por eso el ritual del Shabbat representa santificación del caos, separación de la muerte. Estamos celebrando resurrección cada semana y ni lo sabemos. Entonces, aquí vemos que este Dios tiene una lanza
y le da la cabeza a la serpiente. Las olas es la misma serpiente. De ese momento en adelante, en la historia de Israel, siempre vamos a ver la serpiente contra Israel. Egipto, Faraón, el Ureos en la cabeza de Faraón, que era una cobra, la serpiente. Vemos la vara de Aarón, la lanza se convirtió en una serpiente, pero después con los egipcios, cuando estaba frente a Faraón, no dice serpiente. En español sí, pero en hebreo no. Dice el destruidor. Es otra palabra diferente. ¿El qué? El cocodrilo, exacto. Que era el destruidor también. Cocodrilo, muy importante, porque se llamaba Sabek. En el tiempo de José se llamaba Sabek, el dios del cocodrilo. ¿Okay? Entonces, mira qué interesante. Aquí esto era para ellos caos todas las noches cuando daba el sol. Cuando salía el sol era resurrección, porque Ra había destruido la serpiente en una guerra cósmica, la cual la serpiente había sido derrotada esa noche. Ahora entienden por qué el libro de Génesis está haciendo un contraste. Que es el Dios de Israel que tiene dominio sobre el inframundo, el mar. Por eso todo tiene que ver con un barco. Viene Noé construye un barco. Parece muy ilógico que Dios dice, ¿puedes construir un arca, por favor? Y va a venir agua. 40 días llueve, 40 días y 40 noches. ¿Por qué no 50? Porque 40. Todo el mundo entendía eso. Y es interesante que nosotros venimos del vientre, que si vamos al término completo son 40 días, 40 meses. Perdón, 40 semanas. Las hermanas dicen, ¡no! 40 semanas. Y ya, ¿a cuántas semanas está loco para que salga? Aguas caóticas. Aguas de prueba, muchos niños mueren. Es interesante que el niño no tiene función, no tiene identidad, no tiene nada hasta que nace. Se le da nombre, se le da un clan, se le da una familia, se le da en honor. Pero sale de aguas caóticas. Cuando entramos a este mundo, entramos en aguas caóticas que están en el ámbito de la muerte. Cuando aceptamos a Yeshua como el Mesías, ahora hacemos una confesión que Él es nuestro amo y que Dios lo resucitó a Él de los muertos. Quiere decir que Dios tiene el dominio sobre la muerte. Por ende, si lo resucita a Él y somos fieles a Dios, como Él fue al Padre, quiere decir que lo puede hacer conmigo. Entonces, ¿quién es el acusador de los santos? ¿Quién es el acusador de los santos? El adversario, perfecto. Entonces quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Yeshua, causamos que al reino de Satán. Caos y traición, ¿sí o no? Él tiene un caso legal en contra de nosotros y nos acusa delante del Padre. ¿Y Yeshua es nuestro qué? ¿Cuál es la función de Yeshua ahora mismo? Un abogado, interviniendo por nosotros, intercediendo por nosotros. Y acá se encuentra el adversario, en una corte, un tipo de juicio. El Padre está en su trono. ¿Qué hace el Padre? Nos dice, láncelo al agua. Bautismo. Mucha gente aplica el bautismo como un ritual de transición de lo que es una nueva creación para entrar a tu congregación. En mi iglesia, donde yo me crié. No estoy diciendo que es así en todos lugares, ¿ok? Pero donde yo me crié, honestamente no entendían esto. En la iglesia pentecostal que yo me crié, era bien extremista. Y para ellos el bautismo era, tú me perteneces a mí, las ofrendas son para nosotros, y no puedes escuchar a nadie, no puedes visitar a nadie, al menos que el pastor te dé permiso. ¿Quieres visitar a tu familia en Puerto Rico? Y hablaste con el pastor. Todo tenía que ir con él, permiso para todo. Se convirtió en ese lugar donde yo estaba, un control. Cuando en realidad sí hay que tener un tipo de orden en la congregación, no digo que no, pero no un control y manipulación. Cuando en realidad el bautismo representa la forma que Dios legalmente a nosotros nos vindica, porque salimos del ámbito de la muerte al ámbito de la vida. ¿Me está siguiendo? Por eso es que somos considerados una nueva creación. Y es interesante que somos adoptados como Moisés fue adoptado. Se convirtió en un príncipe en la casa de Faraón. Y nosotros nos convertimos en un real sacerdocio. Digo un aleluya. ¿Qué le pasa a ustedes? Aleluya. Estamos en shock. Ok, ¿tú crees? Entonces mira, cuando salimos del agua, ¿qué decimos? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ahora hicimos un convenio con él. Y él nos dice, hijos, se nos ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ya va, eso es un vocabulario legal. Se nos ha dado la potestad para ser llamado hijo de Dios. Tiene que haber un procedimiento legal, ¿cuál es?
Tiene que haber uno. La transferencia de propiedad. No tiene que haber un documento y un sello del gobierno que garantiza que usted ahora tiene la autoridad sobre esa propiedad. ¿Somos propiedad de quién? ¿Somos siervos de quién? Del Dios de Israel a través de Yeshua. Él es el amo que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos probar nosotros nuestra legalidad dentro del reino de Dios? Por eso que los judíos nos cuestionan siempre. Pero ya va, si nosotros somos el pueblo del convenio, a nosotros se nos dio los mandamientos en el Sinaí. El mismo Pablo dice, salvación de los judíos, los documentos de los convenios y todo. Y de repente un judío nos ve a nosotros y, no, somos Israel, somos esto. Sí, pero ¿de dónde salieron? Justifícalo legalmente. Y no podemos, porque a veces estamos más preocupados en denominaciones que en lo que es entendiendo nuestra función dentro del reino, siendo injertados, siendo parte de la conciudadanía, aunque no somos nativos, pero tenemos un derecho para poder ser partícipes de las bendiciones. Pero tenemos que justificar. Yo me justifico estar aquí este fin de semana. ¿Cómo? Agarré un vuelo, agarré el avión. Llegué a migración. ¿Dónde te vas a quedar? Aquí está la dirección del hotel. ¿A quién vienes a ver? Esta gente. Ok, perfecto. Pum, me dan el certificado. No pierdas el papel. Me dijeron. No pierdas ese papel. Si yo pierdo el papel, tengo que justificar ahora quién sé yo tu entrada a este país. Ahora, una pregunta. Si yo vengo aquí como una visita y empiezo a maltratarlos o romper la ley o cometer cualquier tipo de crimen, ¿sería yo un huésped bien agradecido por entrar aquí? ¿O fuera una persona que usted dice no sale de mi país? Si yo vengo y impongo en 4 días una nueva constitución y unos nuevos mandamientos, una nueva cultura, quiero que hablen como los puertorriqueños o como un venezolano, ¿estaría yo fuera del lugar? ¿No le gustaría verlo? ¿Por qué hacemos eso con la Biblia? Lo hacemos con el pueblo de Dios. Es una realidad, familia, no estoy tratando de ser negativo, pero es una realidad. Y queremos hacer las cosas de acuerdo a cómo. Pero si yo vengo a Chile y soy de Puerto Rico, que me crié en Estados Unidos, las culturas son muy diferentes. Y yo empiezo ahora a imponer mi forma de vida en otro país, en tu país. Cuando me diste la gracia de permitirme entrar y ser partícipe de todo lo bueno que tiene Chile, eso sería una gran falta de respeto a tu cultura y a tu carácter y a tu identidad. Imagínate con el pueblo de Dios. Por eso es que si nosotros presentamos de una forma que se entienda de un punto cultural, histórico y de muchos puntos de vista que los judíos pueden entender, ellos no estamos de acuerdo, pero sí está haciendo porque tú guardas Shabbat. Porque es la restauración del reino y la cual Él trae el orden. Yo estoy contigo de santificar el nombre de Dios entre las naciones. Cualquier judío sabe acerca de la santificación del nombre. No te va a aceptar como judío, pero te va a respetar porque lo hiciste como yo lo hago. Aunque no lo entiendan. ¿Me sigue? Entonces, vamos a la historia de Jonás. No. La historia de cuando cruzaron el Mar Rojo. El Mar Rojo, ellos le dice Dios, ahora, mira lo que dice en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. El Señor habló a Moisés y les dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pijajilot, entre Migdal y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Pero ¿por qué tanta información? ¿Qué importa? Crucen el mar ya, ¿cuál es el problema? Y si lees el capítulo, tú vas a notar que todos los israelitas tenían miedo, pero ninguno de los egipcios dice que tenía miedo. Lee el capítulo, lo vas a ver. Ninguno de los israelitas quería cruzar, pero lógicamente piensan. ¿Ok? Melo, tú vas al puerto de allá de Puerto Montt y de repente se abre el mar desde Puerto Montt hasta Nueva Zelanda. Tú vas a caminar por el medio de eso. Yo no. Bastante, ahí sí que hay que tener fe. El Egipto caminando. ¿Por qué los israelitas tenían miedo y los egipcios no? Recuerda, los egipcios habían visto que en su cultura, en su mitología, los dioses del Nilo encontraron a los hebreos culpables cuando los lanzaban en el río Nilo. Estaban justificados, pues, no somos culpables. Pero la Biblia dice en el capítulo 14 que todos se ahogaron
al igual que en Génesis capítulo 7 de Génesis. ¿Ven? Porque era juicio divino. Cuando Dios abre las aguas y Israel camina por ellas, Baal Zafón era uno de los templos en Ugarit. Era un templo en Ugarit, no me está dando esto. Era un templo en Ugarit en la cual Baal había ganado la guerra contra Yam y Mot, muerto. Todo esto está conectado con lo que estoy hablando. Te lo puedo probar porque el libro de Apocalipsis dice el que viene montado en las nubes del cielo. Eso es una alusión, así se alusiona, ¿sí? Directa con el épico de Baal, porque está haciendo un contraste. En el antiguo Medio Oriente, el que viene montado en las nubes del cielo se proclamaba rey sobre todas las naciones. Por eso es que en el libro de Éxodo presenta a Dios con la nube en el tabernáculo. Eso representaba que Él es el rey de la creación. Todo el mundo entendía eso. La diferencia es que el que estaba encima del tabernáculo era el verdadero rey, no la mitología de ellos. ¿Cuántos de ustedes no habían escuchado esta cosa anteriormente? Algo diferente. Valídenlo, yo les puedo dar los recursos. Aquí hay recursos que lo pueden validar. Oye, es muy fácil. Búscate el ciclo de Baal Cycle, o lo busca en el internet. El que viene montado en las nubes en el ugarítico. Lo vas a encontrar. ¿Okay? De repente, ahora viene Baal, tiene una pelea contra Mot, la muerte, y le gana a Yam, el mar, el caos. Anat, la hija y la hermana, y la esposa de Baal. Por eso que la Torah dice que no hagan incesto. ¿Okay? Porque los cananeos se acostaban con las hijas. Y Dios dice en Levítico 18, no hagan lo que las naciones hacen, lo que los cananeos y los egipcios practican. Entonces, podemos ver que cuando gana esa guerra, ¿qué hace el Dios del panteón de los ugaríticos? Le construye un templo a Baal que se llamaba Baal Zafón, como señal de victoria sobre el caos. ¿Me están siguiendo? Sí, amén. ¿No está aburrido, no? Entonces, cuando Israel es llevado a ese lugar, es porque Dios está tratando de vindicar a su pueblo. Juicio divino. Por ende, cuando ellos cruzaron, ninguno se ahogó. La Biblia es bien específica que dice que ninguno de los israelitas se ahogaron, pero todos los egipcios se ahogaron. Es un mensaje que cualquier persona hubiera entendido. Por eso es que cuando la segunda generación cruzó el río Jordán, que enviaron los espías, que Rahab, la prostituta, ¿no? ¿Cuál es el nombre de ella? Rahab. Da la coincidencia que la palabra Rahab también era el nombre del dios del inframundo. Era la serpiente, el dragón de 7 cabezas, Rahab, Leviatán, que es el dragón. ¿Ok? Entonces, estamos viendo nosotros que lo que está ocurriendo es una historia. ¿Y qué es lo que dice Rahab a los dos israelitas? Porque ellos le preguntaron, ¿por qué nos ayuda? Búscalo en el capítulo 5. Dice que ha llegado hasta ellos las proezas que hizo el Dios de Israel en Egipto y cómo derrotó a sus dioses. No, pero dice que tienen dominio sobre el agua. Sobre el mar. Esa fue la razón por la cual ella ayudó a los dos espías para que conquistaran a Jericó. Por eso ellos no quisieron pelear. Jericó no sabía pelear. Una de las ciudades más antiguas del mundo antiguo, uno de los ejércitos en aquel tiempo, para tener una ciudad tan poderosa tenía que tener un gran ejército. Pero para ellos vivían en mitología. Cuando ven al pueblo de Israel que conquistan a todo el mundo a través del desierto, 40 años y crece, tiene la nube por encima del tabernáculo, ven el arca dirigiendo, y no hay nadie sentado en el arca, que es el trono de un rey, y se abren las aguas. Para nosotros, ok, hay una historia. Para ellos, ese es el Dios de la creación. No vamos a pelear contra él. Lo leemos todo el tiempo. Y ahora la información nos da el detalle de por qué esa historia está aquí. Ese es el mensaje de resurrección, familia. Cruzando las aguas, el mensaje de resurrección. Simbólicamente, ellos te pasaron por un simbolismo de resurrección cuando se creó la diversión. Ni un amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Me gusta pasarla bien, ¿okay? Queremos que aprendamos juntos. A lo mejor yo entiendo que a lo mejor no recuerden todo. La idea no es que recuerden todo. La idea es que vean
la eficiencia de la palabra, y lo mucho que hay en la palabra, que nuestra fe puede ser completamente restaurada y construir esos cimientos tan importantes. Amén. La historia de Jonás. La historia de Jonás es la misma. Yeshua no lo dijo así como lo dijo Jonás. Perdón, la señal de Jonás no recuerdo. ¿Qué? Pero no estudiamos la señal de Jonás. Mira, hay un barco, volvemos de nuevo al barco. Hay una tormenta. De repente Jonás tiene una gran idea. Yo tengo una idea. ¿Por qué no me lanzan al agua? Y esa tormenta va a dejar de ser. Y si usted nota en el capítulo número 1, dicen que ellos empezaron a orar a sus dioses. Eso es importante detalle. Yo encontré un artículo acerca de eso, que decía que en el antiguo cercano oriente, cuando un pueblo oraba a su Dios, si su Dios escuchaba el clamor y era leal a esa persona, a ese Dios, él tenía que responder al clamor de esa persona. Si no, no era un Dios legítimo. Entonces cuando dicen que cada uno empezó a orar a su Dios, y la tormenta siguió rugiendo. Y cuando Jonás dice, lánzame al agua, y cuando lo lanzaron al agua, la tormenta cesó. Dice la Biblia, que ellos hicieron votos y sacrificios, conversión completa del barco entero, pero ahí no estaba Jesús. ¿Dónde estaba Cristo ahí? No dice que Jesús está allí. Ahora, no quiere decir que no había salvación aquí en el cercano oriente. En la Biblia estamos hablando de por qué Yeshua dijo eso. Es el mensaje de resurrección. ¿Y qué ocurrió inmediatamente? Por cierto, pongan atención aquí, vamos a Jonás, porque de aquí parte nuestro estudio. Logré hacerlo, no sabía que lo iba a hacer así. Jonás, capítulo 1. Trabajo perfecto, mejor de lo que yo pensé. El último versículo. Sale del barco. Por cierto, ¿sabían ustedes que el tiempo que Jonás estuvo en Nínive, ocurrió un eclipse solar? Lo probaron, la NASA lo probó. Y ellos pensaban que, te digo eso después, me saca el tema, pero tiene que ver con, es muy importante. Ahora yo entiendo, no solamente por qué ellos aceptaron el mensaje en Nínive. Yo entiendo por qué Jonás no quería ir. Cuando yo estudié la cultura de Nínive, yo no quería estar. No, para allá yo no voy. Porque eran unos, salvajes. ¿Okay? Pero mira lo que dice aquí. Cuando sale lo lanzan al mar, ¿ok? No está caliente, ¿verdad que no? Sí, no lo pongan caliente, por favor. Estoy quemando ya. Okay. Cuando lo lanzan al mar, la tormenta paró. Lo lanzan al mar. Todo el mundo se convierte. Y después mira lo que ocurre aquí. De aquí parte el tema, José. De aquí parte todo el tema en todo fin de semana. Mira lo que dice. Aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos, juramentos, en el nombre del Dios de Israel. Se convirtieron. Y dice, y el Señor dispuso, déjalo conmigo, el Señor dispuso un gran pez que se a Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es mi opinión. Yo pienso que Jonás murió. Esta es mi opinión. El vocabulario, ahora que lo entiendo, murió. ¿Eh? ¿Lo dice? ¿Qué dice? De Sheol, exacto, murió. Cuando vemos en el reloj los mundos. Ok, la palabra tragará, bien importante. Oigan esto. Esta palabra es importante. ¿Ok? Balá. Engulf, swallowed up, destroy. Muy importante. Porque ahora entramos al tema. Es resurrección. Yeshua viene a la tierra. Yeshua empieza a caminar en el agua. Está en el río, en el mar de Galilea. El ortodoxo te dice que el Mesías va a aparecer primero en la tierra de José. Que porque ahí comenzó la dispersión. Lo dice. ¿Okay? De repente,
El agua representa, el lugar donde viven era el lugar donde estaban las 10 tribus de Israel, en el norte. Eso no la dispersión. Yeshua camina en el agua, está en un bote, en una tormenta, y calmó la tormenta, ¿sí? Perfecto. Recuerda que para nosotros, removido de la cultura y de la mitología antigua, eso es un milagro. Pero en realidad para ellos representaba algo de autoridad que Dios le había dado. Entonces, en otra ocasión, o en la misma ocasión, Yeshua sale del bote y empieza a caminar sobre las aguas. Todo el mundo se enfoca en caminar como el milagro, para hablar de quién es Él, pero no se enfoca del por qué Él lo hizo. Porque si Yeshua no hubiera caminado en las aguas, le hago una pregunta, si Yeshua no hubiera caminado en las aguas, ¿se hubiera descualificado como el Mesías? Piénselo bien. Se requería que Él caminara en las aguas para ser el Mesías. Entonces, ¿por qué lo hizo? Si no se necesitaba que caminara en las aguas para ser el Mesías, ¿por qué lo hizo? Moisés no caminó en las aguas. Él estuvo en las aguas, no caminó en las aguas. El mensaje que Dios quería que Yeshua trajera, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para traer la buena nueva, para libertar a los cautivos. ¿Cautivos de qué? De la muerte, eso es lo que vamos a cubrir. ¿Y cómo lo hace? Por un rescate, eso es lo que voy a cubrir mañana. Ahora, cuando Yeshua, si las aguas representan caos, hay una tormenta, y las 10 tribus del norte adoraban a Baal, que fue la causa por el exilio, la idolatría, la deslealtad a Dios. Yeshua, caminando por las aguas, está enviando un mensaje que están esperando, que Dios va a restaurar a Israel del caos. Otro ejemplo, cuando Yeshua cruza en ese evento, va a Gadara, una de las 10 ciudades de Decápolis, paganas completamente, y todo el mundo se enfoca en el espíritu, los espíritus que sacó del hombre y los puso en los cerdos. ¿Verdad que sí? No, demonios y demonios y demonios. Pero ¿qué representaban los espíritus inmundos? ¿Y por qué los lanzó al cerdo? ¿Y por qué dice que los cerdos fueron y se ahogaron en las aguas? Y por cierto, alguien que busque en el internet la bandera de la 10ª legión romana, the banner, the 10th legions, the banner of the 10th legion. Mira, te voy a buscar. The banner of the 10th legion. Mira que aparece. Familia mía, no es tan difícil verlo, por favor. ¿Qué usted está viendo aquí? Un jabalí. ¿Nunca han considerado el mensaje detrás del mensaje? ¿Nunca han considerado que los espíritus inmundos eran los que estaban dominando y profanando la tierra? Los romanos, su idolatría, los griegos. ¿Y qué dice? Que él sacó los espíritus inmundos de la tierra y los lanzó al abismo. Se ahogaron. Juicio divino. Pero todo el mundo enfocando en el milagro y no entiende el mensaje detrás del milagro. Familia, todo el mundo hubiera entendido eso en el primer siglo. Este es un mensaje bien claro. Porque ahora representa la ideología, lo como vivían, su idolatría y lo que el Mesías trajo. Una reconciliación del jardín, una reconciliación del reino. Como Dios quería restaurar a su pueblo y sacarlo de la muerte y llevarlo al ámbito de la vida. Por eso son al pobre, por eso son al leproso. Igual que Moisés cuando dice, tengo una señal de Dios. ¿Qué hizo él? El agua se torna en ¿qué? En sangre. Yeshua tornó el agua en ¿qué? En vino. Ok, entonces tenemos lo que es la autoridad. La vara se convierte en la serpiente. Yeshua lo pone en el madero. ¿Recuerdas la serpiente en el desierto? Sí. Que si tú miras, vas a tener sanidad. Ok, perfecto. Él se convierte en esa tipología para derrotar, devorar, tragar la muerte. ¿Cuál es la última señal que le dio Israel? Lo sacó y se convirtió en ¿qué? Y lo pone y se convierte en ¿qué? Eso es liberación de la muerte. Lepra representaba impureza, exilio, de vergüenza. Eso está el mensaje de resurrección. Cuando habló con Faraón y los magos de Egipto, ¿le hizo la señal de la lepra?
Esa señal fue para Israel, no para los egipcios. Familia, el mensaje de resurrección está en todos lados. Recuerda que dice la pregunta, ¿dónde se encuentra la Torah? Hice buen trabajo probando. Una persona nada, aleluya, gloria a Dios. Voy a comenzar de nuevo, a ver si comienzo el tema. Se hizo un buen trabajo presentando la evidencia, usando la cultura y la historia del mensaje que ahora entendemos mejor. Así que nos ayuda la evidencia histórica, arqueológica, topográfica, para complementar todos los escritos rabínicos que ya hablan acerca de Dios. ¿Okay? Para complementar. No le quita el trabajo del Mesías, sino entendemos el trabajo del Mesías. El templo representa el jardín. El templo representa el espacio sagrado. El templo representa el lugar en el cual la tierra va a regresar. El microcosmo de lo que Dios quiere hacer en toda la tierra. Me dice cuando tengo que parar para el break. ¿Ok? Si no, yo sigo hablando todo el día. Como no tengo prisa hoy. Mi esposa está conmigo. Mis hijos están en casa, están tranquilos. Uno de ellos casado, otro no. Tranquilo con su hijo. Así que, hasta que usted me dice que me calle. ¿A qué hora tú quieres que pare? Media hora más, ¿sí? Perfecto, ok. Pero no se vaya. Cuando paramos simplemente se va. Vívase usted, se va usted y regresa. Vamos a entrar al tema. Esta es mi metodología, de la forma que yo enseño a mis estudiantes, y si estudian conmigo me gustaría que consideren una metodología. Todo con el estudio, cada una de las esferas representa uno de los ámbitos que yo estudié. Convenios, justicia y bondad, justicia y bondad, honor y vergüenza, que lo enseñé ayer, nueva creación, que es lo que estoy hablando hoy, orden y caos, que estoy cubriendo también, espacio sagrado, todo esto estoy cubriendo. En cada historia bíblica, se encuentra una de estas esferas, son temas bíblicos. Por cierto, tengo una metodología sí, la tengo. Si les interesa, como el hermano tomando fotos, pues prefiero regalártela. Ok, mi esposa le va a dar una. Si no la va a usar, por favor no se la lleven porque si no nos cuesta caro. ¿Ok? Cuando yo estudio la Biblia, una de las metodologías, no solamente uso recursos rabínicos, Miguel y yo estudiamos juntos, pero también yo, como estudié convenio los últimos 16 años, y justicia, todos esos temas los he podido abundar un poco, ¿no? Y cada una de esas esferas tiene unas subcategorías. Cuando yo estudio la Biblia, yo estoy mirando, por ejemplo, voy a leer el capítulo 14 del libro de Éxodo. Y yo lo miro y yo digo que quiero cubrir eso en el contexto de convenios, o de honor y vergüenza, o de justicia y bondad, o de nueva creación, o de caos y orden, o espacio sagrado. ¿Por qué? Salen del agua. Hay una canción después de una fiesta. Porque sabían ustedes que cuando había guerra en el antiguo Medio Oriente, cuando un rey ganaba una guerra, se componían una canción y después había una fiesta como si fuera una boda. Interesante, lo mismo ocurre en el libro de Apocalipsis. Bajo una guerra con el dragón, gana el dragón, hay una canción, el segundo cántico de Moisés, y después hay una fiesta. El mismo patrón. Y entonces, cuando termino aquí, también tengo una escalera educativa. La escalera educativa tiene lo que es una escalera educativa. Yo miro arqueología, historia, topografía, geografía, el ámbito legal, el contexto del templo, el contexto del capítulo y el contexto de la carta. Cuando yo estudio con mis estudiantes, yo les digo a ellos, y Rodrigo, párate por favor, él es uno de los estudiantes de Donde el Camino, ¿okay? Y él sabe, gracias. Y lo que hacemos es agarrar una porción de la Torah, vamos a decir la porción de Bereshit, de Génesis, y yo le digo a mi estudiante, ok, hoy uno de ellos, Rodrigo, va a cubrirlo en el contexto de convenio. De repente mi esposa cubre contexto de honor y vergüenza, o lo que sea, y nos dividimos cada categoría dentro. ¿Ve? La legalidad es como lo que habla el mandamiento y lo que es el judaísmo, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos, cada persona ha estudiado en el ámbito que se le ha asignado. Ahora, tenemos un estudio y cada persona trae 10 minutos de lo que aprendí. Ahora estamos aprendiendo. La semana que viene,
Ahora Rodrigo, en vez de convenio, hace justicia voluntaria. En un ciclo de un año, cada uno de mis estudiantes ha estudiado la Biblia de cada uno de los ámbitos más de carrera educativa, para no enfocarse en una idea así, de un túnel, sin ser flexible a aprender otras cosas. ¿Me están siguiendo? Le estoy diciendo la metodología que yo uso para cuando, pues. Entonces, ¿cómo yo puedo predicar el Evangelio utilizando la metodología? Fácil. Todo es para preservar el jardín, que es donde Dios mora y su templo. Dentro de la ciudad de Jerusalén o dentro del templo se encuentra la vida, el orden, el ley y santidad. El jardín, el templo está diseñado como un jardín. El velo se rasgó cuando Yeshua murió, ¿sí? ¿Cuál de ellos? Había 4. ¿Cuál de ellos? Había 4. Y el que estaba al frente era 76 pies y era como así de ancho. No sé cuántos metros son esos, pero es bastante alto, ¿no? Como 6 pisos de alto. ¿Okay? Y estaban 2 en el lugar santo y el lugar santísimo, que dividía en el segundo templo, y estaba en el segundo piso. Y creo que encontramos uno en Josefo que dividía la puerta del lugar, la puerta para entrar al lugar santísimo, al lugar santo, pero no estoy seguro todavía. ¿Okay? Entonces, necesito ayudar con eso, por cierto. Para encontrar con Josefo estoy validando. Fuera de las esferas está la muerte, el exilio, rebelión y el caos. Ahora, esta es pureza moral y ritual. Impureza moral y ritual. Para entrar al templo se requería pureza ritual y moral. Aunque sabemos que en el primer siglo muchas personas se habían profanado con lo que es la pureza moral. Se habían profanado. ¿Okay? Había un problema con lo que era el aspecto de la interpretación de algunas sectas de los fariseos, no todos, de algunas, en las cuales estaban imponiendo pureza ritual fuera de ciertos ámbitos, estaban causando lo que era una imposición, había un roce. Okay, Yeshua está lidiando con eso en Marcos capítulo 7, Mateo capítulo 23, esos son los argumentos. Tiene que ver con el templo, tiene que ver con pureza ritual fuera del ámbito del templo, cómo se aplica y dónde se aplica y cuándo. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que este representa el jardín, representa el orden. Cuando estudiamos la metodología es cómo es que podemos regresar al ámbito perfecto de Dios, donde está la santidad, Edén, orden y vida, donde está el nombre y el templo de Dios. ¿A través de qué? A renunciar del ámbito de la muerte, renunciar a la inmoralidad y la impureza y entrar al ámbito sagrado. ¿Cómo se hace eso? A través de un convenio. Que Dios nos da su justicia, porque Romanos dice, porque la justicia de Dios, aparte de la ley, ¿qué justicia es esa? Tenemos que investigar. Después tenemos honor y vergüenza. Honor nos da un nuevo nombre, una identidad, una ciudadanía, nos da todas esas cosas. Nueva creación. Ahora no somos hijos de la muerte, ahora somos hijos de Dios para la vida. El caos y el orden. Si obedeces, te bendice. Si desobedeces, hay maldición de acuerdo a Deuteronomio 27 y 28. Dios no está en su trono con un látigo. No, si usted hace un convenio y usted firma un contrato para una casa, un carro, un automóvil, usted tiene primero que preguntar, ¿cuánto es el interés de los pagos que puedo pagar mensualmente? Después usted tiene que decidir si puede pagarlo. Si decide que puede pagarlo, firma un contrato. Ahora, si usted no lee las condiciones del contrato, no sabe el porcentaje del interés que le va a cobrar y cuándo, entonces usted se va a sorprender que tiene que pagar más de lo que puede pagar. ¿Sí? ¿Y qué fue? Maldición. Le va a llamar, hey, paga. No tengo. Ok, te vamos a dar una extensión. Tienes 30 días, se llama gracia. Llegan los 30 días, hey, paga. Es que no tengo. Bueno, ya tienes una warning, warning. Una advertencia. En 2 semanas te vamos a quitar el carro. Y vas y te escondes para que no te busquen el carro, el automóvil. Y después cuando vienen a buscarlo y te lo llevan en el medio de la noche, te vas a enojar con la persona que te lo lleva porque tú no pagaste la deuda. Eso es lo que ocurre cuando entramos en convenio con Dios y no conocemos los mandamientos. Después hay transgresión del mandamiento y como entramos en un convenio, automáticamente entran las cláusulas de Deuteronomio 27 y 28, en la cual nosotros entramos y estamos de acuerdo que todo lo que Adonai ha dicho, eso haremos y obedeceremos. Pero entonces, si no lo hacemos, va a venir las consecuencias de no haber obediencia.
Ahora, la salvación es un don de Dios. El problema es este, ¿cómo entendemos el mandamiento? Porque estamos removidos de ese ámbito. Nosotros no buscamos la legalidad del mandamiento. Es un reto, se toma años para entender. Y la cultura está envuelta en eso. Por eso te estoy enseñando la cultura del antiguo mundo, para enseñar lo que el judío, lo que el cristiano, hasta el musulmán enseña la resurrección. Yo le pregunté a un rabino amigo mío, oye, una pregunta, pero ¿dónde está la resurrección en los 5 libros de Moisés? ¿Se copian? Porque es que no lo han pensado, para ellos es algo común, lo creemos, lo oramos, lo decimos, lo creemos, pero no lo han estudiado porque en el caso de él, era un rabino del judaísmo, y está bien, eso es lo que quiere hacer, pero yo no estoy dentro de esa caja. Yo quiero buscar porque vengo de afuera, yo quiero entender. Para él es claro, creemos en resurrección y se respeta. Pero lo quería saber dónde él está para poder dialogar y tuvimos una gran conversación. Me dice, bueno, no había considerado eso, porque yo me enfoco en enseñar solamente judaísmo y eso se respeta. Pero no me puedes culpar porque yo quiero entender yo. Para un judío es común creer en la resurrección, es parte de la fe. Pero para un gentil que no es parte del convenio, que no ve la parte del convenio, que estamos entrando por fe, yo quiero entender el por qué. Porque se toma mucha fe para creer en algo que no hemos nunca experimentado, ¿verdad? Oh, yo voy a resucitar a los muertos. Sí, no está la garantía. Cuando los 5 libros de Moisés no dice automáticamente, literalmente, que eso va a ocurrir. Sí lo dice, pero no en el vocabulario que usted y yo estamos acostumbrados en el Nuevo Testamento. Lo dice en el vocabulario que se hablaba en el tiempo bíblico. Job lo entendía. Si yo le pregunto a Micael, ¿cuál es el libro más importante? Hay 2, pero uno de ellos, que habla de resurrección, que muchos grandes eruditos judíos hablan de resurrección, es el libro de Job. Por cierto, la oración para la terminación del día de Sukkot, cuando se está desmantelando el azúcar, mira qué interesante, oye esto. Cuando se está desmantelando el azúcar, hay una oración, y dice de esta forma, que sea tu voluntad, oh Señor Rey del Universo, que el año que viene construyamos nuestra azúcar en Jerusalén con la piel de Leviatán, ¿verdad? Con la piel de Leviatán, por favor, ¿qué es eso? Es una oración media rara. Estoy desmantelando con la esperanza de llegar a Jerusalén para construir mi azúcar con la piel de un pez. Ah, sí. Isaías 5 habla acerca de eso. Es interesante cómo un judío va a decir, quiero regresar a Sukkot y construir a Jerusalén con la piel de un pez. Kosher, por cierto. Es ilógico, ¿verdad? No es ilógico. Si leen Isaías 5 y el libro de Job, ellos entienden que es la victoria sobre el dragón, sobre el Leviatán, sobre la serpiente, sobre el Rahab. Somos nosotros que estamos removidos, sean. Interesante, ¿verdad? ¿Están listos para el tema? Ok, vamos a entrar ya. Entonces, si no le doy la introducción no va a tener sentido. Quiero servir el reloj. Todavía no me ha empezado. Está grabando. ¿Se puede grabar el teléfono también? ¿Tú sabes por qué me tomé el tiempo de hacerlo todo este tiempo? Usted se merece. Todos ustedes se merecen que se dedique el tiempo explicando estos principios, porque si no lo hago, aparenta que estoy haciendo algo que, como es nuevo para muchos, ¿de dónde lo sacaste? Yo te puedo decir de dónde lo sacaste. Te puedo dar los recursos, los libros, te puedo enseñar los libros para que usted se tome el tiempo y lo pueda validar. Familia, si usted se toma el tiempo de hacerlo, te garantizo que va a tener mucha conversación bien edificante con los hermanos en su congregación. Porque ahora todos los temas es resurrección. Y cuando tú le dices, ¿sabías por qué Yeshua caminó en el agua? No, porque considera esto. Y le empiezas a edificante. ¿Sabías qué representa el bautismo? Mira, yo hice eso en Bélgica. Me dieron a mí como 30 minutos para hablar acerca de la inmersión. Yo fui a una conferencia de Pentecostés y querían que yo hiciera un ritual de inmersión para las personas allí. Y a mí no me gusta hacer inmersión con gente que yo no conozco. No te conozco. ¿Okay? Pero yo dije, necesito 20 minutos para explicar un poco. Y apliqué esto en lo más básico. Y había una señora que empezó a llorar y me dice, si yo hago esto, ¿tú crees que Dios me pueda perdonar? Pero llorando, yo no entendía. Yo le pregunto, pero sí, hermana, ¿pero qué pasó? Es que yo era una bruja, yo practicaba la religión Wicca.
Y cuando ella me vio haciendo la inversión, cuando yo expliqué lo del inframundo, ella lo entendía porque ellos practicaban cosas así. Y ella quería convertirse, ella quería servir a Dios. Pero ella entendía la mitología, ¿me entienden? Y ella me dice, y si yo entro al agua, ¿tú crees que Dios me mate? Y para mí era como, no, yo creo que Dios que yo sigo es misericordioso y bueno, pero para que tú veas, la gente que está envuelta en lo que es el inframundo, en lo que es la adivinación, esas cosas, lo creen. Esa señora entró, ella se puso a llorar, para estar seguro que ella sobreviva, yo me quedé fuera. Y la hermana, mire, cuando entre, se para allí y diga el Shema, le ayudé, y ella se inversó 3 veces hacia abajo, y para ella fue una gran experiencia. Ella literalmente se puso a llorar y me dijo cuando salió, yo pensaba que por lo que yo hice, Dios le iba a tener misericordia de mí. Para esa persona, entendiendo la cultura y lo que estaba hablando, era real. Ella literalmente pensaba que era tan culpable que no iba a sobrevivir las aguas. Y eso fue en el siglo XX, siglo XXI. Imagínate en el mundo antiguo que era todo literalmente pagano y mitológico. Me da 5 minutos y te doy la palabra. Ok. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Recuerda, el libro de Jonás dice que Dios preparó un pez que ¿qué? Tragara a Jonás. De ahí parte todo esto. Y te lo voy a mostrar. La muerte trae división entre Dios y Adán. Shalom, paz, es el estado de paz entre Adán y Dios, la humanidad y Dios al aceptar el pacto. La enemistad de la ley no es la ley. Me van a disculpar muchas personas en el sistema religioso que dicen que la ley es la enemistad, la enemistad de Dios. The enmity no es la Torah, es la muerte. Es lo que nos prohíbe a nosotros entrar al espacio sagrado. Un leproso no podía subir al templo. Una mujer en su estado de impureza tenía que esperar ciertos días para subir al templo. El leproso no podía entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque representaba muerte. Y nada con conexión con la muerte podía tener conexión con el templo. Por eso está las vacas rojas con las cenizas. El ritual es algo simbólico o metafórico para que una persona que tuvo conexión con la muerte pasara por el ritual, para que todo el mundo viera que si tocó algo con la muerte, pasó por el ritual de transición de ser purificado, para que no digan que en el templo se está adorando a los dioses del inframundo. Por eso es que Yeshua es una representación del pecado humano. Es un simbolismo que la muerte del Mesías es como que hemos sido rociados, el libro de Ezequiel lo dice, hemos sido rociados con las aguas, son aguas de purificación, porque hemos ido del ámbito de la muerte a la vida, ratificado ese convenio con la sangre del Mesías, y eso lo vamos a hablar mañana. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En Hechos capítulo 13, versículo 36 a 39, y también Gálatas capítulo 3, versículo 19 a 21, nos da la esencia del por qué yo creo que Yeshua es el Mesías. Y el único que provee la salvación es Dios a través de su Hijo, es porque la Torah no podía justificar a una persona de la muerte. Mira lo que dice aquí. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Está hablando de la muerte y la resurrección. Oigan, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Está hablando de Yeshua. Por tanto, leanlo conmigo, por favor. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de pecados. Perdón de pecados. Esa va a ser la segunda parte. ¿Sabían ustedes que la palabra perdón de pecados en este verso es una palabra griega bien importante que se conecta con una palabra hebrea bien importante? La palabra griega es aphesis, que he hablado de ella 3 años, creo que 3. Y la palabra hebrea son 2. Do, que es lo que se hace en Deuteronomio 15, en referencia a la liberación de los esclavos y las cancelaciones de deudas. Y también jubileo. Está conectado con la palabra yobel, jubileo. Ahora, es interesante porque no debe decir perdón de pecados, se traduce mejor como una remisión, como el cáncer. El cáncer mata. Se trata el cáncer y cuando ya no te va a matar el cáncer por un tiempo, se llama, ¿está en qué? En remisión. Pero tienes el cáncer. Nosotros tenemos remisión del pecado, de la muerte, pero todavía morimos. Entonces, ¿cómo Dios garantiza que somos parte de Él? Si todavía hay muerte, pero hay remisión para nosotros si creemos en Yeshua. Fácil. Vamos a Efesios capítulo 1.
Y con esto paro. ¿Por cuánto tiempo vamos a parar? 20. Perfecto, que no sea muy largo, por favor. Efesios, capítulo 1, versículo 14, mira lo que dice. Si buscas, vamos a leer, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Porque Dios nos escogió en el Mesías antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción. Mira, está utilizando todos los términos. Adopción, ponga atención. Como hijos para sí, mediante Yeshua el Mesías. Somos adoptados por Dios, no por el Mesías. Es a través de Yeshua que somos adoptados. ¿Está claro eso? Sí. Ok. Dice, conforme a la buena intención de su voluntad. Pues para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos que redención. Ponga atención, esa palabra va a tener mucha importancia mañana. Esa palabra es esta que está aquí, te la voy a buscar en el griego para que la vea. La palabra redención, que implica muchas cosas. Vamos a trazar esta palabra y esta es la clave. Apolitrosis. Apolitrosis es como un tipo de rescate. Un tipo de liberación, eso lo vamos a cubrir mañana, no hoy. Y dice, mediante su sangre, oigan, en Él tenemos redención, apolitrosis, es como un tipo de pago, que libera a un esclavo mediante su sangre, el perdón de pecados, y la palabra perdón de pecados es la palabra áfesis, que está conectada con remisión, perdón, jubileo, liberación de deudas. Todo esto está conectado con el plan del Mesías. Oigan, el Evangelio, que en el Nuevo Testamento 15 veces se encuentra la palabra áfesis en el Nuevo Testamento conectada con la palabra apolitrosis o la otra que se convierte como rescate, y se lo vamos a cubrir mañana con más tiempo. Oigan esto, recuerda la palabra, cómo es que nosotros podemos ser parte del reino aunque todavía morimos. Pero hay remisión. Remisión quiere decir que lo que te quiere matar no te va a matar, te está siguiendo por ahora. Quiere decir que cuando vino el Mesías, Él resucita, y cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro amo y decimos que Dios nos resucitó de los muertos, inmediatamente hay una remisión. Pero ¿cómo hay una garantía que tú recibes esa remisión? Aquí no lo dice. El versículo 14, vos seguís oyendo, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y con discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención de su que se propuso el Mesías, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en el Mesías. Yo espero que esta noche no puedan dormir bien. Dios los padres, por favor, que se queden despiertos meditando en todo esto. Mientras tanto, que mi esposa y yo dormimos como niños. Cuando yo aprendí esto, yo no podía dormir. Entonces mi esposa, el tiempo que dedicaba a la oficina allá, la volvía loca. ¿Sabes lo que es que por fin en mi vida yo puedo validar mi fe? ¿Tú sabes lo que es poder tener el privilegio de por lo menos un poquitico nada más? 10% de un entendimiento de mi fe, puedo trazarlo, puedo entenderlo un poquito, y siempre soy abierto a entender más, obvio, porque nosotros ninguno sabemos todo. Pero el poder decir, mira, y tener la confianza de decir, anima a mí, creo en perfecta fe, que Yeshua es el Mesías. Y no solamente decirlo, no, mira, aquí se encuentra la resurrección, mira, aquí se encuentra el rescate, mira, aquí se encuentra esto. Ay, Pablo lo dijo, y Pedro lo dijo, y Yeshua mismo lo dijo y lo hizo. Para mí eso es espectacular. Cuando yo tenía 17 años, yo le pregunté a un maestro de la iglesia donde yo iba una pregunta. ¿Eso es lo que me hizo? No, tú eres un niño, siéntate allá, tú no sabes nada. Y por esa mala experiencia yo me fui al mundo por 12 años. Porque el sistema religioso no me trató con importancia. Por eso es que yo le doy tanta información. Porque quiero que usted vea lo bella que es la palabra. Que si nos tomamos el tiempo de descartar nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestras dogmas a veces, y somos honestos con el texto, lo que Dios está buscando es enseñarnos por qué Él nos ama tanto. Amén. Por eso me apasiona tanto.
Y ahora es interesante que lo que es academia y buscar la información, porque me tomo el tiempo de que le debo el respeto de decirle, no, mira, esto representa esto, míralo aquí en griego, y esto representa esto, mira lo que dicen los académicos, y esto representa, mira lo que dice la historia. Ahora, como no pueden validar sus puntos, tienen que atacar la información que nos validan de nosotros. Recuerda que yo he tenido que rectificar muchas veces. Ha habido ocasiones cuando yo he tenido que cambiar mi posición, porque pensaba que estaba correcto, pero estaba tomando algo fuera de su contexto. Y yo tuve que decir, tengo que rectificar. Y lo he hecho, mi esposo te lo puede decir. Y es lo más incómodo que un líder puede pasar. Pararse frente a la audiencia y decir, estuve equivocado. Eso es como una flecha directamente al corazón y al ego. Por eso yo prefiero decir, valídenlo todo, no me crean nada, vamos a estudiar juntos y vamos a aprender. Porque yo prefiero estar equivocado y corregirlo a trincharme en un lugar con lo equivocado y que otras personas estén equivocadas y vayan por esa vida. Porque la sangre después de ello está en mis manos. ¿Quién es el maestro? Y no están equipados y están dirigiendo al pueblo a la perdición. Y para mí esto es serio. Por eso cuando usted salga de aquí va a decir mucha información. Gracias. Porque a nosotros nunca nos da mucha información. Tienes que creer por fe, pero pastor, aquí dice esto. No, es que esta denominación dice así, tenemos que creerlo así. No, usted se merece mejor. Usted se merece el respeto de explicarlo. Y yo voy a hacer lo posible, lo mejor que pueda para poder hacer. Y si no lo sé, te lo digo. Mira, no estoy preparado, vamos a buscarlo. Yo estoy estudiando con un señor que se llama Marshall Wallace. Es uno de los académicos más importantes de lo que es Mesopotamia. Catalogado como uno de los mejores académicos de ese tema en el mundo. Ha escrito como 5 o 6 libros, se ha convertido en un gran amigo mío. Y estudiamos, esto va conmigo a Israel en noviembre. Él es cristiano. Y empezamos a hablar y yo aprendí a leer algunas cosas. Se dio cuenta que soy un poquito diferente. Me dice, ¿pero qué tú estudias? Y empezamos a compartir. Algo que yo admiré mucho de él, que yo le hice una pregunta acerca de egiptología. Y él me dice, Rico, esa no es mi área. Mi área es Mesopotamia. Tengo un conocimiento básico, pero no es mi área. Te voy a recomendar a James Hofmeyr, que es hoy día el catalogado más importante arqueológico y historia de Egipto en el mundo académico. Me dio el email, me dio la información, me envió un email para recomendarme. Y yo dije, pero este hombre me hubiera dicho lo que él quisiera, yo lo hubiera creído porque tiene credibilidad. Y él fue humilde y me dijo, mira, esa no es mi área. Y eso me inspiró. Mi maestro Joseph Good es igual. Joseph Good me dice, mira, esa no es un área que yo domino. Y él me dice, cuando yo lo estudio, yo se la presento a él. ¿Sabes lo que él hace? Cuando yo termino mi tesis, él me dice, tengo 3 versos que va a validar tu punto. Y vamos por los versos que me está ayudando. Ese tipo de personas que yo estoy buscando. Que podamos dialogar, interpretar, compartir. Que el ego no se nos... ¿Cuál es el problema de estar equivocado en algo? Que yo no entiendo. ¿Por qué tenemos que ganar cada argumento? ¿Por qué no investigar? Hay otros recursos que son muy válidos y recursos que mejores que uno. Vamos a utilizarlos para que nos ayuden a entender mejor. Eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Sigo leyendo. Dice, también en él hemos obtenido herencia. Oiga, herencia, adopción, herencia, remisión. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para la alabanza de su gloria. Ahí viene ahora el punto que va a ser. Notaste que me fui en una línea diferente, ¿verdad que sí? Cuando estaba en la televisión me enseñaron algo importante. Se llama el commercial break. ¿Cómo se dice? ¿Qué dice commercial break? Una pausa comercial. Una pausa comercial, como yo vendía en la televisión, yo era vendedor de la televisión. Home Shopping Network, son las estaciones de televisión que te venden hasta el agua. Eso es lo que yo hacía. Y ellos me dijeron, si tú no cautivas a la audiencia en los primeros 5 segundos, pierdes, ellos cambian el canal. Pero si hablas muy largo de algo que ellos no entienden, ellos se van y cambian el canal. Tienes que darle una pausa comercial. Y yo entiendo que a veces cuando estamos hablando de la Biblia y es una información que a lo mejor no estás acostumbrado, pues yo te doy la pausa comercial, pero lo hago con algo que yo he vivido, algo real, algo que nos va a ayudar a conectarnos más con el Eterno. No es algo manipulativo para cambiar. ¿Me están siguiendo? Importante, porque es algo que esto uno tiene que vivirlo. Cuando hablo de revisión, usted no tiene la menor idea. Cuando uno de mis estudiantes me dijo, Rico, ¿sabes que Hebreos capítulo 9, 22
la palabra ahí, perdón de pecados, es remisión. Y yo llevo 20 años estudiando el libro de Hebreos y nunca entendí el capítulo 9. Hasta 6 años atrás. Y cuando él me dijo eso, yo la busqué. Yo estaba tan feliz que me puse a llorar en mi oficina. Y después, ¿cómo es posible, Rico? Porque era el eslabón que no me faltaba. Eso fue hace 6 años atrás. Ahora no. Ahora encontré la otra que se llama apolitrosis, que es rescate. Encontré otra que era la que voy a hablar aquí ahora mismo. Quiere decir que hay una información que necesitamos. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron ¿qué? Léanlo conmigo. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Nunca hablamos del propósito de los sellos. En el antiguo Medio Oriente, cuando un rey sellaba, por cierto, esta botella tiene un sello de propiedad. Yo no puedo hacer otra botella, utilizar el sello de propiedad y venderlo. Si yo lo hago, ellos me pueden demandar, ¿sí o no? Entonces, esa es la protección de la empresa, proteger su inversión. Lo mismo ha hecho Dios. Nos dio un rescate a un pueblo que era parte del ámbito del mundo de la muerte. Nosotros creímos en el poder de la resurrección a través de Yeshua. Y Dios ahora nos da una revisión. Perfecto, esta revisión. La muerte no te va a matar eternamente, pero la gente sigue muriendo. Entonces, como yo sé que pertenezco con la propiedad a la gran empresa del reino de Dios, Él nos sella con su sello, que es su Espíritu Santo. Ruach Kodesh. Por favor, estudie lo que significa santidad en la Biblia. Dios no mora en un templo profano. Es importante entender eso. Ok, y dice, ¿tiene sentido hasta el momento? Amén. Que nos es dado, ¿como qué? ¿De nuestra qué? He estado trabajando 2 horas para llegar a este punto. Vamos a leer. Que nos es dado, ¿cómo? De nuestra herencia. Con miras a ¿de la qué? Adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué cree usted que es la palabra redención aquí? Vamos a ver. La misma que le voy a mostrar mañana. Porque hemos conocido al Mesías, a Dios, a través del Mesías, y hemos creído que Él, Dios de Israel, va a hacer con nosotros lo que hizo con su Hijo. Y por ende, esa fe Él nos ha sellado como su propiedad, como garantía de que somos hijos de Él. Y para ser sus hijos hemos pasado por un proceso legal en el cual pasamos por las aguas, juicio divino, salimos de las aguas, nueva creación, nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Por ende, tenemos herencia. Pero ¿qué garantía de herencia? Su Espíritu Santo, la cual se la dio a su pueblo como garantía de propiedad absoluta. Ese es el Evangelio. Y el Espíritu Santo sirve como la garantía de nuestra remisión. Que siempre y cuando tengamos el Ruach Kodesh, quiere decir que somos fieles, creemos que Él es nuestro Elohim, entonces Dios nos va a resucitar como lo hizo con su Hijo para la gloria del Padre. Para que el mundo sepa que el único Dios de Israel es el que tiene, el Dios de Israel es el que tiene el dominio sobre la muerte. Por ende, tiene dominio sobre el cosmos. Cuando vengamos ahorita de la pausa, vamos a trazar cada uno de los versos en el Nuevo Testamento que apoya que Dios ha destruido la muerte a través de la resurrección de Yeshua. Amén. Y mañana te voy a mostrar el mecanismo de cómo Yeshua se convierte un rescate, no un sacrificio humano. Eso es una abominación para Dios. Es una ofrenda voluntaria, pero es un rescate muy diferente. Y mañana se lo voy a mostrar para que usted entienda su fe y como Dios legalmente hace todo válidamente para que nadie pueda cuestionar que usted ha sido sellado como la propiedad y pertenece al reino del Dios de Israel. Vamos a regresar a mi camino.